Continuidad de los parques por Julio Cortázar. ¿Cuál es el modelo narrativo del cuento? El modelo narrativo del cuento es posmoderno, porque nos narra tres realidades que se sobreponen en la historia, que es el lector que lee la novela, la segunda los amantes que planean un asesinato, y la tercera, el lector real que lee el cuento y se convierte en cómplice de un asesinato. En relación a los personajes, que son a mi juicio arquetípicos, tenemos al protagonista, que es el lector, y nos deja ver que este es un hombre que ha terminado con sus tareas pendientes para poder continuar leyendo su novela a gusto. Tenemos también a otros dos personajes, que son una mujer y su amante, que aparecen en una narración secundaria. En la trama, como ya lo habíamos mencionado, encontramos a las tres realidades que coexisten. La primera es la del hombre leyendo su novela, sentado, reconfortado y sumergido entre cada vuelta de página que daba con su dedo. Mientras que la segunda es la historia de la que trata el libro. Y de aquí podemos partir de una de las premisas más interesantes de este cuento, que es el espacio, el tiempo y el narrador, porque estos aspectos parten de la continuidad de una con otra. El espacio es totalmente subjetivo, pues aunque vemos primero la realidad del protagonista, podemos observar cómo se combina con la realidad de la novela que lee, lo que nos hace dividir el cuento en dos fragmentos, y es como si dijéramos, ocurre el primer acto, que es el hombre leyendo su libro. Después pasa al segundo acto, que es la breve historia entre los amantes, y al final recae nuevamente en el primer acto, que es cuando se entrecruzan ambas historias en el mismo espacio. Y después de todo tenemos este tercer fragmento en donde el lector real es testigo de los hechos. A esto le podemos llamar continuidad entre la ficción principal y la ficción secundaria. Otro elemento que encontramos es el tiempo. Este también es subjetivo y tiene continuidad entre ambas realidades. Esto lo podemos decir porque en el cuento se narra que cuando el protagonista está leyendo su novela, está empezando el atardecer, y cuando el individuo irrumpe en su estudio, se habla de que ya es de noche. Y el narrador que podemos encontrar es equisciente, porque es focalizado a un solo personaje, conoce sus motivaciones y pensamientos, pero también aporta cierta información que el personaje no sabe, y desde un punto de vista externo a sí mismo. ¿Es ficción o no ficción? Es totalmente ficción, porque el lector de una novela es simultáneamente protagonista, víctima de la novela que lee, y entendemos que este es un mundo que establece sus propias reglas. Además que se narra como si se tratara del narrador de la novela y no del cuento. ¿Es mimético o fantástico? Este es un relato fantástico porque establece una realidad alterna que rompe con las reglas del mundo real y a su vez explora los límites de la realidad, que en este caso viene siendo la coexistencia de dos mundos, incluso tres, si decidimos meter al lector real como parte de esta fantasía en la que la continuidad es la llave para su unión. ¿Qué técnicas se usan en el cuento? Considero que las técnicas que usa el cuento es la narración prismática, porque en primera instancia podemos ver cómo se sobreponen las realidades, acciones, espacios y tiempos. Además que esto se podría representar como un rompecabezas que los lectores debemos de resolver a medida que la realidad y la fantasía se cruzan. Y la segunda técnica vendría siendo la narrativa metafórica. Al leer el cuento podemos darnos cuenta que ocupa esta figura retórica para expresar y embellecer lo que se está diciendo. Pero otra manera de verlo es que más que un misterio, la historia es en realidad una metáfora de la experiencia de la lectura. El lector protagonista se pierde tanto en un mundo ficticio que literalmente se convierte en un participante en él, y tanto es el efecto que se crea un mundo ficticio convincente. Gracias.